Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un feliz y bendecido día en el Señor, feliz mañana, feliz miércoles de testigos. Qué alegría estar aquí nuevamente con ustedes en este espacio que nos regala el Señor para deleitarnos en sus maravillas, para conocer el paso del Señor que Él hace por la vida de tantas personas, es decir, por la vida de cada uno de nosotros. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Nos acompaña no un invitado, sino dos invitados desde la ciudad de Bogotá. Quiero recordarles, o más bien contarles, en el programa Hablemos, que hacemos desde Amén Comunicaciones, en el mes de junio, estuvimos haciendo la temporada dedicada a los matrimonios. Y allí les quisimos hacer una invitación a quienes quisieran contarnos y compartirnos el paso del Señor por su vida dentro de su matrimonio. Y ese es el caso de Humberto Coral y Colette, quienes en esta mañana nos acompañan desde la ciudad de Bogotá. Y quiero darles la bienvenida. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Gracias, Joana. Buenos días. Buenos días, Joana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por aceptar la invitación, de verdad que son muy valientes. Y yo sí quiero que nos cuenten aquí, ¿quién empujó a quién? ¿Quién dijo, bebé, escribamos o contemos nuestro testimonio? Humberto, que siempre me mete en esta vaca loca a mí. Bueno, pero es bendito sea Dios. una buena pregunta de inicio, Joana, porque si hubiera sido hace 15 años, hubiera sido al revés. Bueno, qué rico de verdad que nos estén acompañando. Y antes de iniciar, yo quiero que nos cuenten un poquito acerca del nombre de Colette y su apellido, ¿de dónde es? Mi familia es originaria de Suiza. Mi abuelito llegó en la época de la Primera Guerra a Colombia y se estableció acá. Y aquí nos quedamos y aquí hemos vivido todo el tiempo. Entonces, mi apellido es de origen suizo y mi nombre es francés. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el testimonio que tenemos en esta mañana es un testimonio de amor, un testimonio de toda la vida, de perdón, de reconciliación, y que sean ellos entonces quienes nos compartan el paso del Señor por sus vidas. Cuéntenos un poquito desde dónde inicia esta historia de amor. Bueno, esta historia de amor inicia desde hace unos buenos años, ¿no? Ya tenemos nuestros añitos, ya tenemos nuestra madurez y pues actualmente estamos en los 57, ¿no? Y empezamos como desde los 15 años. Nuestra relación empezó hace unos buenos añitos desde el colegio. Por allá como en cuarto bachillerato fue que como que nos pusimos las miradas porque siempre fuimos compañeros, pero nunca nos fijamos. Teníamos nuestros amigos en común, las novias, los novios, fuimos amigos de las novias y los novios. Y todo empezó entonces en el colegio. Y en ese momento, en cuarto bachillerato, tal vez fue que nos ennoviamos como un mesecito. Eso no funcionó, eso, mejor dicho, estábamos en un momento de la vida que, pues nada que ver, como se dice. Y ahí empezó como nuestra relación. Pues esa relación ahí duró apenas un mes y luego Colette pierde un año, no se gradúa en la misma generación mía. Yo entro a la universidad y cuando yo esperaba el bus para ir a la universidad, el bus del colegio en el que iba Colette pasaba todos los días por el paradero, entonces todos los días nos veíamos, todos los días nos hacíamos las ceñitas y empezamos a tomar la costumbre de hablarnos religiosamente todos los miércoles, Todos los miércoles hablábamos, ¿cierto? sí. Todos los miércoles teníamos algún motivo para hablar. Y ahí se mantuvo, desde ahí empezó una gran amistad en nuestra relación. Ante todo ha primado mucho la amistad. Y fueron pasando los años y entonces voy a empezar al revés, para contextualizarles un poco también. Nosotros nuestro matrimonio tiene una etapa de matrimonio, divorcio de 10 años, y después de 10 años volvimos a estar juntos desde el año 2009. Sí. 2009, estamos hablando 12 años nuevamente juntos, y en el lapso en que estuvimos en ese divorcio, yo tuve otra relación, de la cual otro matrimonio que fue por lo civil, y de la cual nace otro hijo. Y
Dios aparece en mi vida, aparece en nuestras vidas y nos vuelve a unir. Entonces arranco como por un poquito para contextualizar por qué estamos juntos. Y yo digo que la causa que hace que estemos juntos y que es como el motivo que nos ha también invitado a estar acá es el poder del perdón de esta mujer que tengo acá al lado, que ha sido un maestro que Dios me envió y por ese motivo estamos juntos, ¿no? De no haber sido por eso, pues la historia sería completamente diferente. Entonces ahora sí vuelvo y arranco desde atrás, después de cómo estamos hoy en día. Entonces les contaba que nace nuestra relación, a los 17, 18 años nuevamente nos ennoviamos, yo ya estaba en la universidad y ahí nace nuestra relación. En el momento tal vez de mi vida, es una relación de unos 7 años, nos casamos a los 25 años y con todo lo que es una relación de noviazgo en donde pues hay peleas, hay distanciamientos, hay nuevas relaciones en el camino y tal, pero Colette siempre estuvo firme todo el tiempo, ¿no? Decidimos casarnos, 5 años después de nuestro matrimonio tenemos a nuestro hijo Sebastián, que actualmente vive en Europa, vive en Suiza. Como les comentaba Colette, ya el apellido pues es y su papá es de origen suizo también. Entonces Sebastián tiene la nacionalidad y aprovecha para hacer unos estudios de cocina allá, después de haber terminado la universidad aquí también. Entonces él se encuentra allá y pues nace nuestro hijo Sebastián a los 5 años de nuestro matrimonio. Y el matrimonio transcurría, yo diría, normalmente, a ojos de nuestros amigos y del entorno, pues era un matrimonio bonito, envidiable y todo, Ujú. pero en un momento dado, como a los 34 años que yo tenía, tal vez 35, era por divorciarme, ¿no? Y eso fue como una bomba. Incluso para Colette fue una bomba, yo creo, no se esperaba. ¿Cómo reaccionó Colette en ese momento frente a esa noticia? No me lo podía creer, no entendía qué pasaba. Los argumentos que me daba Humberto no eran sólidos. Desde mi punto de vista no tenían ninguna consistencia. Pero finalmente mi posición fue, tú llegaste libre al matrimonio y tú te vas libre. La puerta está abierta y te vas en paz y te vas tranquilo. Entendiendo siempre que la relación es de dos, y que si algo había motivado a Humberto a irse, la responsabilidad y las culpas no eran solamente de Humberto, yo también había puesto seguramente de mi parte y tenía que descubrir qué había sido, ¿no? Entonces, pues fue una bomba atómica para mí, para mi familia, para todos los amigos. Eso fue como si de verdad hubiera sido una bomba atómica, porque los divorcios no afectan solamente la pareja o el núcleo de familia, sino que va cogiendo unas dimensiones impresionantes y uno no lo calcula realmente. Fue un Sí, bombazo, fue un bombazo. efectivamente, fue un bombazo. Fue mucho dolor, sí, un Sí, bombazo de sí. mucho dolor. Además era la época de las bombas. Coincidencialmente acabo de caer en cuenta que fue la época que vivimos en Colombia tan Sí. terrible. Joana es muy joven, de pronto estaba muy chiquita en esa época, Ujú. pero fue una época, hablando de bombas, una época muy complicada. Y Pues hablando, perdón, los interrumpo de ustedes, que eso que están diciendo ahorita al inicio, nos contaban que los miércoles justamente hablaban y una diosidencia muy bonita, y es que justamente este programa es los miércoles. Entonces es la Ah, posibilidad de que años atrás hablaban los miércoles y hoy están hablando, pero no entre ustedes, sino para muchas parejas y muchos matrimonios que hoy los están escuchando. el miércoles. así es, seguimos atando cabos. Cada vez que surge una conversación alrededor de este tema, vamos encontrando nuevos cabos. Así es, efectivamente, los miércoles tienen una gran relevancia. Entonces, bueno, viene ese bombazo y el bombazo hace que, lógicamente, Colette sufra muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nuestro divorcio, diría, fue un divorcio tan amigable y como tan compasivo, yo diría yo, porque yo creo que yo hoy en día digo que esa decisión fue un gran error de mi parte, y yo le estaba atribuyendo, pues realmente señalando mucho a Coletia y a su familia, siendo una familia que ha sido suplante, generosa, unida, linda, que me ha perdonado también. Es una familia que me ha perdonado y pues yo digo, soy un bendecido
con todo lo que ha pasado. Pero pues decido entonces emprender otro camino. Los motivos efectivamente, viéndolos hoy en día, pues eran motivos que suceden en cualquier relación, ¿no? No todo es perfecto. Yo he escuchado al padre Yepes muchas veces acá diciendo que no Ujú. nos casamos con ángeles y yo tal vez no tenía esa conciencia en ese momento y yo no soy un ángel, ni mucho menos entonces, pero así fue la decisión. Y los motivos efectivamente hoy en día incluso algunos se mantienen, pero ya la madurez hacen que realmente eh, pues uno se fije más en lo que nos une que en lo que nos desune. Y en ese momento yo me estaba fijando más en lo que nos desunía que en lo que nos estaba uniendo. Y el paso de los años en mi vida me fue mostrando que el camino había sido equivocado. En todo caso, pues bueno, arranco mi vida por otro camino, encuentro otra relación, me caso y en esta relación pues tengo a mi segundo hijo Nicolás. Por fortuna, Sebastián y Nicolás, que se llevan 2 años, se 10 quieren años. mucho, 10 años se llevan, uno y otro, pues se quieren por fortuna. Para Sebastián, nuestro hijo, su hermano, pues fue como también un regalo de Dios. Durante una época no sabía cómo manejar eso, él era como chiquito, entonces no sabía si decir que tenía o no tenía un hermano, en fin. Ujú. Pero en esa relación, nuevamente, empiezo a darme cuenta, uno, que había dado tal vez un mal paso, pero ya me había metido ahí. Y aclaro que no señalo a las personas, me doy cuenta que realmente el problema radicaba completamente en mis manos, en donde estaba obrando, o sea, según la vida me iba guiando, yo no estaba tomando el control de mi vida. Siempre he sido creyente y he tenido mis altas y bajas en el sentido en que a pesar de ser creyente, a veces me he alejado de Dios, nunca he peleado con Él, la verdad sea dicha, pero no he tenido o no tuve en ese momento de la vida como la disciplina de la oración o de ir al templo a las misas. Y en esa época di con una empresa en la cual no solo aprendí muchísimo profesionalmente, tenía un cargo importante que además me hizo apegarme a las cosas terrenales, ¿no? A un buen sueldo, a un gran poder, a un gran reconocimiento, una serie de cosas. Entonces me maquilló mucho la vida y con base en eso empecé a hacer una serie de cosas, no todas buenas, ¿no? Entonces, pero de las cosas buenas que me trajo esa empresa que la menciono, es que quien la presidía es una persona supremamente católica y tenía unos comportamientos que a mí me seducían. Y ahora que Joana mencionaba las diosidencias, yo digo que esa fue otra de las diosidencias y fue las cositas que Dios me fue enviando en el camino para que el momento que yo que estaba viviendo en adulterio, porque esa es la realidad, nuestro matrimonio católico nunca fue anulado, Mm. porque cuando averigüé los motivos para anular un matrimonio católico, realmente, a pesar de mi decisión y mi seguridad que tenía en ese momento, no me sentía cómodo teniendo que decir mentiras para justificar una anulación de matrimonio porque no había motivos reales. Entonces el matrimonio nunca se anuló y otra de las diosidencias es que pues, este presidente de la compañía hacía algunas prácticas, él no interfería en el culto de nadie, respetaba las creencias, pero sí nos fomentaba a las personas que estábamos al frente de los distintos equipos de trabajo utilizar a veces lecturas de la Biblia y enseñanzas de Dios sin necesidad de evangelizar. Él decía, no podemos o no quiero hablar de Dios en la compañía simplemente por respeto, pero sí quiero que tengamos comportamientos que Dios nos da para como líderes ser ese ejemplo. Y a mí eso me gustó, a mí eso me gustó mucho y yo me subí en ese tren y empecé a tener las costumbres cerquita a la oficina donde estábamos nosotros, había una iglesia a una cuadra. Él es una persona que ora todos los días. Otra diosidencia, y me va a pegar de ese término, lógicamente, es que él vive a una cuadra de mi casa, hace ya unos buenos años no estoy en esa compañía, y con frecuencia nos encontramos y normalmente nos encontramos cuando salimos a orar. Él va a su misa, yo salgo y camino, yo voy a otra de las iglesias y siempre tenemos algún motivo de conversación. Esa compañía me acercó muchísimo a Dios, esa compañía me abrió muchísimo los ojos y en esa compañía empecé a tener fuertes reflexiones, grandes reflexiones sobre mi vida y empecé a sentir cosas que yo en ese momento decía malucas, pero realmente eran los mensajes que yo estaba recibiendo.
Pero por el otro lado, como les decía, el dinero y el poder y el reconocimiento que tenía profesional me hicieron obrar de manera irresponsable. Entonces el adulterio, que era un comportamiento que yo estaba teniendo, se volvió casi que un patrón. Entonces empecé a ser adúltero en esa segunda relación y soy descubierto. Y lógicamente, en medio que se trató de luchar por ese matrimonio y asistimos a ayudas profesionales y todo, definitivamente ella toma la decisión de no continuar. El dolor de la traición pues no le permitió realmente poder sostener la relación. Fue un divorcio agresivo, duro. Para mí fue como un destape ante una cantidad de personas muy grande, porque además ese fue el otro bombazo, ¿no? El bombazo ya me explotó fue a mí en las manos, porque las personas que me conocían decían, no puedo creer que usted sea esa persona que nos están mostrando. Y yo dije, soy esa persona que les están mostrando. Y hoy en día agradezco que eso pasó. Agradezco que eso pasó porque cuando ella toma la decisión y ya me dice que se quiere divorciar, la noche en que me lo dice, coge su maleta, empaca una serie de ropa y se va con el niño, con Nicolás, que en ese momento tenía 4 3 o años. 4 años, exactamente. Ujú. La sensación de soledad fue inmensa, inmensa, y una gran culpa empecé a sentir, el mundo como que se me vino abajo, todo se derrumba y Dios aparece en mi vida, reaparece y se manifiesta expresamente esa noche. He tenido la oportunidad de comentarle a Joana internamente que cuando yo escucho o escuchaba a las personas que decían, Dios llegó a mi vida, Dios apareció en mi vida, yo sentía a veces que eso era como un cuento para motivar y que no era muy auténtico. De hecho, cuando le contaba yo a Colette en eso, yo creo que ella sentía hasta lo mismo, decía, este loco se enloqueció, quién sabe qué le pasó, ¿no? Pero realmente, lo que esa noche a mí me nació fue orar. Y no paré de orar en toda la noche, hasta las 5 o 6 de la mañana, que yo me levantaba para prepararme para ir al trabajo. Y eso fue como a las 8 de la noche. Pasé la noche en vela, sin cansancio, eh, no tuve sueño en toda la noche. Lloré muchísimo, pero hablé muchísimo con Dios. Y ahí lo sentí, esa noche lo sentí. Llegué al otro día a trabajar pues muy triste, vuelto nada, le conté a mi jefe lo que había pasado. Pues él, siendo católico, me decía, Dios está en tu vida y sigue sus pasos, sigue sus pasos. Yo no te puedo decir nada más, sino pues acá estarás, pilas en el trabajo, necesito que no decaigas. Estábamos en un momento complicado en la compañía adicionalmente, pero me dijo, Dios acaba de aparecer en tu vida y eso es así. A partir de ese momento, digo, la vida para mí vuelvo a nacer. Un antes y un Y después. sí. Me nacen, bueno, tenemos una ayuda profesional en esa época. Otra de las diosidencias es que la psicóloga que me da apoyo y que nos da apoyo es otra persona también católica, practicante. Me nace buscar hacer un retiro espiritual, que yo nunca hacía retiros espirituales. Lo hacemos en Medellín durante una semana en Semana Santa, un retiro que me aportó muchísimo. Y de ahí para acá, estoy hablando del año 2007 para acá, Sí. esa práctica de los retiros, de aislarse, orar, no la he terminado, no dejo de hacerla. Diariamente Ujú. oro, busco esos espacios y eso me empezó a dar paz. Eso me empezó a dar paz. ¿Quién Humberto, perdón, yo quiero estuvo? hacer una pregunta. En Sí, ese momento, paralelamente, ¿cómo estaba Colette? ¿Cómo estaba la vida de ella? ¿Qué estaba haciendo? cuéntalo tú. Bueno, durante toda esa época, yo también hice un trabajo donde me encomendé muchísimo a Dios y le decía, llévame por el camino que me tienes que llevar, guíame, no sé cómo es que tengo que caminar, por dónde, hacia dónde, con Sebastián chiquito. em, y me dejé llevar, empecé a tener una vida propia, rica, agradable, sola. Nunca encontré una persona que realmente llegara a mi corazón. Y siempre tuvimos una excelente relación con Humberto. Ujú. Humberto tenía las puertas de la casa abiertas por Sebastián, básicamente. Ah, Entonces él siempre podía ir a la casa a ver a Sebastián, a que jugara con Sebastián, era su papá y yo no se lo podía quitar.
Inclusive en un momento dado pensé en irme a vivir a Suiza con Sebastián, pero dije, no, Humberto es su papá y yo no tengo derecho a quitarle ese papá. Asimismo hice un trabajo donde logré hacer una cosa lindísima y es que no guardé nunca rencor en mi corazón y eso me permitió perdonar. Y eso es importantísimo porque no me enfermé nunca, nunca sentí rabia. Las personas me decían, no, no puede ser, pero Humberto, ¿cómo es posible que haya hecho eso? Hazle esto, hazle lo otro. Y yo decía, pero ¿eso de qué sirve? Eso no va a hacer que Humberto regrese. Y como te decía al comienzo, pues uno tiene que poner en la balanza, uno también puso cosas que no sirvieron en la relación. Entonces la culpa no es solamente de la pareja. Los dos hicimos cosas que no estuvieron bien y no construimos. Entonces, yo sí me concentré muchísimo en no vivir con rabia en mi corazón y en no tener rencor y vivir en paz. Qué Y yo bonito. perdoné a Humberto, lo perdoné. Yo no sentía nada sino cariño, Qué gran consejo, de mucho verdad. cariño. Bueno, y Aquí ese estamos, cariño llegó hasta ese punto exacto. Que nos aquí compartan estamos. entonces cómo es que volvió a pasar eso, cómo se vuelven a encontrar. Sí, después de esa noche que les estaba comentando ahorita, la primera persona en enterarse fue Colette. Al otro día, bueno, hablo con mi jefe y todo ese tipo de cosas, pero Sí. le cuento a Colette finalmente, pues, en qué estaba, que nos íbamos a divorciar, eh, y ahí estuvo. Fue mi paño de lágrimas, estuvo pendiente en ese momento. Bueno, a esto hay que sumarle que al cabo de los meses, y no tiene nada que ver con lo que pasó ahí, pero por un tema estratégico que está viendo la compañía y una reestructuración, que yo sabía que iba a pasar algo, y yo me quedo sin trabajo. Aparte de eso, me quedo sin trabajo. Claro. Termino viviendo con mi papá durante un año y medio. De los regalos de la vida inmensos que he recibido es ese, porque mi relación con mi papá no era la mejor. Para mí, pues eso era un esfuerzo inmenso, pero gracias a eso, y eso también digo, es otro de los regalos de Dios, porque aquí empiezan los reencuentros, aquí Ujú. empiezan, eh, Dios me dice, reencuéntrate con estas personas y aprende de cada una de ellas. Y entonces empecé a valorar a mi papá mucho más, a quererlo tal cual era, y las cosas que no me gustaban, pues evitarlas y dejarlas de lado, pero valorar otras cosas de él. Entonces vivimos un tiempo, él pues estaba en su segundo matrimonio en esa época que no lo mencioné, mis papás se han divorciado hacía unos buenos años, tenía unos 14 años cuando fue ese divorcio, entonces él me acoge en su casa con mi hermano menor, que es hijo del segundo matrimonio, entonces Colette ahí. Yo decido mm, aislarme un poco de ese mundo que yo estaba viviendo. Entro en un proceso de mucha meditación, de mucha oración, de buscar nuevas amistades sanas, y eso me empieza a llegar con la vida, ¿no? Un momento difícil económicamente, profesionalmente, porque fue un tiempo largo, pero Dios obrando porque me permitió tener el tiempo para orar, para hacer mis retiros, para escuchar la palabra de Dios, para encontrar ayudas como las que estamos teniendo en este momento. En esa época no había tanto YouTube ni tanta red y todo, pero por la emisora Minuto de Dios empecé a escuchar al Padre Linero y ahí empieza uno a buscar distintas alternativas y vuelvo y reitero, Colette, ahí presente. Y te Ella, permitió también esa época acercarte a Sebastián, que muchísimo, estaba en la adolescencia. muchísimo. Qué bonito. Empezamos a tener toda clase de conversaciones, Colette y yo, porque durante Otra vez de nuestros amigos. años, otra vez de amigos, eh, eso sí, el entorno la cuidaba mucho, mi papá, eh, mis amigos, todo el mundo decía, ay de que usted la vuelva a embarrar, Humberto, porque ahí sí le cerramos, mejor dicho, ahí sí usted se quedó sin amigos. Mi papá me decía, ay de que la vuelva a embarrar, porque yo acojo a Colette y usted mirará qué hace en la vida. O sea, la barra aquí de la señora era increíble. Entonces, yo les decía, no, no se preocupen. La Sí. familia Colette es numerosa, son 6 hijos. Colette es la Sí. quinta, y hay uno de los hermanos con los cuales
pues tenemos una relación particular y él vive fuera del país y en uno de los viajes que hizo a Colombia a visitarnos, estar acá en unos temas de negocios, me invitó por esa época que yo estaba empezando a salir mucho con Colette y hablábamos y entonces todo el mundo diciendo, uy, aquí qué está ¿Qué pasando. está pasando? Qué nervios. Me dice, ¿por qué no me acompaña a la finca este fin de semana? Le dije, bueno, listo, vamos para allá. Bueno, el viajecito era para decirme, ay, de que usted la Cuidadito. vuelva a embarrar con mi hermana, cuidadito, porque le va a ir bien mal, me dijo. Dije, tranquilo, Ronnie, no se preocupe. Justo lo que menos quiero es volver a hacer las cosas que hice. Y no solo con Colette, con muchas Con tu personas que en propia el vida. camino yo traicioné. Y con mi Ujú. propia vida, porque no solo hice sufrir a muchas personas, yo también sufrí muchísimo. Entonces yo dije, no, yo estoy realmente en un camino muy distinto. Otra de las diosidencias entonces que pasó, y acabo de caer en cuenta de eso, en esa compañía que les comento, tuve mucha relación con muchos sacerdotes. Entonces, de ellos, de algunos de ellos, yo me hice amigo y tuve también una guía espiritual de varios sacerdotes que me fueron guiando y nos fueron ayudando a tener como esa unión. Y las cosas se fueron dando. En ese año que estuvimos muy cercanos, Colette y yo, las cosas se fueron dando y en el momento menos pensado Mm, estábamos juntos. sí. Sí. Ayudó muchísimo en el año 2007, es un año que tengo muy presente porque en esta etapa siempre me salen lágrimas, yo no sé por qué. Ujú. Muere el papá de Colette. El papá de Colette, yo lo quise mucho. Y en esos años, pues nunca pudimos hablar, lógicamente. Tuve la fortuna que el día que muere pude estar al lado de él, antes de que, bueno, sucediera todo en la oficina, en un festivo, pero me pude despedir. Con él seguramente escuchándome, le pude pedir perdón. Y después de ese, o antes tal vez de ese fallecimiento, ya no lo tengo muy presente, pero en ese año, Colette tiene que atender una cirugía urgente y yo la fui a acompañar. Y en esas conversaciones que empezamos a tener, le pedí perdón, que no lo había hecho en todo el tiempo, y saqué uno de los elementos que yo a ella nunca le comenté y le dije la verdad. Dije, mira, la realidad que me empujó a nuestro divorcio, aparte de los motivos que te dije, que en su momento cuando los dije eran, es que yo adicionalmente tenía a otra persona. Y ese era el motivo que a mí me dio como ese valor para buscar el divorcio, pero nunca tuve el valor de decírtelo. Y ahora que ha pasado todo este tiempo, y lo que creo que me va a dejar en paz a mí y a ti, es que sepas la verdad y te quiero pedir perdón, porque la verdad fue incompleta. ¿Y la respuesta cuál fue? Yo ya te perdoné. Qué Siempre te he hermosura. perdonado. Ahí empezó otra nueva etapa, y para no alargar más el tiempo, porque el tiempo está limitado, eso nos llevó a tener toda clase de conversaciones desde un ángulo completamente distinto, bendecidos por Dios, con ese perdón presente. Y me enseñó entonces el poder del perdón, aprender a perdonar, aprender a perdonarme, a no sentirme con más culpas, con el deseo auténtico de convertirme en ser un mejor hombre. Y la maestra que me mandó Dios la tengo acá al lado. Y desde ese momento, pues la vida nos une nuevamente y pues ya el matrimonio, uno no puede decir que es un matrimonio perfecto, pero es un matrimonio maduro, en donde las cosas son completamente distintas y donde pues Dios hace parte de nuestras vidas, lógicamente, ¿no? Entonces, pues esa es la historia. No sé si quieras agregar algo adicional. No, no solamente yo te perdoné, toda mi familia. Yo te contaba en algún momento, Joana, que yo tomé la decisión de que el divorcio era mi divorcio, no era el divorcio de mi familia. Y entonces Ujú, yo no los quise involucrar porque yo no sabía qué vueltas podía dar la vida. Entonces ujú. cuando Humberto vuelve a aparecer en la vida y yo pues obviamente tengo nervios, angustia, preocupación, miedos, incertidumbre y todo, mi mamá muy sabiamente me dice, si tu papá estuviera aquí te estaría dando nuevamente la bendición. Eh, la vida es cortica,
¿Qué estás esperando? Humberto siempre ha sido tu amor. No dejes que la vida se pase sin tu amor. Entonces ya con eso yo me sentí tan liberada y tan apoyada por mi familia que dije, vámonos, y aquí estamos. Y aquí estamos. Solo una cosita adicional. Hace tal vez unos 3 o 4 años estábamos en la misa del domingo y ese Sí. día la lectura fue, y aquí la tengo, la 1 Corintios 13, que es el himno del amor. Ujú. Y cuando salimos de la misa, es un himno muy lindo, ¿no? Ahora lo leo. Colet me dice, ay, esa fue la lectura que usamos en nuestro matrimonio. Sí, Yo Sí. no me acordaba, y eso que fue escogida por nosotros, yo no me acordaba, yo decía, yo sí. Dios, Colet la tenía súper presente. Esa es la lectura que rige nuestras vidas. Ese es como el norte y el propósito de nuestro matrimonio y el de todas las parejas Ujú. que seguramente escogen esta lectura, ¿no? Que si la leo rápidamente, para quienes de pronto no la tienen presente, Claro que sí. dice, el amor es paciente, es servicial, no es envidioso ni busca aparentar, no es orgulloso ni actúa con bajeza, no busca interés, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona. Eso es. Qué hermoso, de verdad. Muchísimas gracias por habernos compartido tantos detalles del paso del Señor por sus vidas. Colette, pues la tenía presente y yo creo que eso fue también lo que le permitió actuar de la manera en que actuó y es una invitación muy hermosa a que muchas veces hacemos cosas sin rectificar, sin analizar, sin profundizar en el significado, pero cuando de verdad nos damos la oportunidad de ver lo que estamos eligiendo, en este caso una lectura en nuestro día importante que es en el sacramento del matrimonio, pues vemos que ahí tenemos la gasolina y las herramientas para seguir Sí, adelante. Entonces, de verdad que a sí. ustedes muchísimas gracias, no saben la bendición que es para muchas parejas, para muchas personas en este momento escuchar, para entender el significado del poder del perdón, para entender el significado de la sinceridad, porque en ustedes fluyó una amistad sincera en medio de esa sinceridad, de reconocer los errores, pero no quedarse en ellos, sino que unir esos esfuerzos y darse la mano y entender que están juntos y caminando hacia la santidad. De verdad que les agradezco inmensamente por abrir sus corazones. Gracias, Joana. Siempre vale la pena perdonar, siempre. Sí, así es. Y pues la intención es que ojalá esto sirva para las parejas que nos están escuchando. Eh, Hay muchas esperanzas y Dios realmente es el que nos da y nos guía en ese camino. Entonces, no pierdan la esperanza. Si el matrimonio no está bien, ojalá que esto sirva para que puedan mejorar. Piensen también en ustedes, en sus hijos, y como decía Colette, de la bomba, que eso es para el entorno. Así es. Bueno, yo quiero antes de que terminemos este espacio regalarles una promesa a ustedes de parte del Señor en esta mañana. Les voy a regalar esta promesa y dice así. Salmo 27, 14. Ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Salmo 27, 14. Esa es la promesa del día de hoy para ustedes, para su matrimonio, para su familia y también pues para todas las personas que nos están escuchando a esta hora de la mañana. Muchas Muchas gracias. Qué gracias. Un lindo. muy buen día para todos. Gracias. Gracias. Bueno, Dios los bendiga, un abrazo muy fuerte y los invito entonces a que compartan este testimonio, a que activen la campanita de notificaciones para que escuchen todas las programaciones que tenemos para ustedes desde Amén Comunicaciones y que puedan entonces de verdad escuchar este testimonio con el corazón, adentrarse en cada una de las palabras que aquí escuchamos y que tengan la certeza de que si Dios actúa en el matrimonio de Humberto, de Colette, también lo hace en el matrimonio de cada una de las personas que nos están escuchando. Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles.